saludarles en una nueva entrega de Perspectiva Real. Para dialogar en esta ocasión con Lucía Topolansky, que no necesita muchas presentaciones. Aquí le agradecemos que se encuentre entre nosotros para poder charlar de varios temas. Bueno, no, las gracias a ustedes. Hace tiempo que no conversamos, Lucía. Después de dejar la presidencia Mujica, este último año, un poco más de un año, Sí. ¿cómo se siente? ¿Es lo mismo? ¿Es el mismo trabajo? ¿Mermó el trabajo o por el contrario? Es un trabajo distinto, te diría. Mi casa se ha transformado, no sé qué nombre ponerle, una especie de meca. Pasa todo tipo de personajes habidos y por haber, de todas las nacionalidades que te imagines, todos los días, pretendiendo sacarse una foto con Pepe, que le firme un libro o conversar unas palabras. Pero además tenemos todo el bullicio del bachillerato tecnológico de UTU, que ya tiene primero y segundo, y además está terminando la obra para que quede completa, más la actividad del Senado y la actividad política, y yo no sabía, me vine a avivar ahora los 1000 viajes que le ofrecen a los expresidentes. ¿Cómo es eso? Bueno, que los invitan a dar Ajá. conferencias aquí y Claro. allá. Y entonces todo eso ha hecho que no, que la vida, volver a carriles tipo jubilado, ni ahí. Claro. Y después de trabajar 5 años defendiendo al presidente como en el Senado como la primera senadora, el Frente Amplio de nuevo en el gobierno, y ustedes ahora hablan de descontento. El MPP lanza una campaña del descontento. No, estoy en discrepancia con la campaña del MPP. Ujú. Podrá haber gente descontenta, siempre la hay, porque unanimidades no hay en esta vida. Pero, y hay gente que dice que hay frente amplistas enojados y eso. Pero yo hace rato que me vengo moviendo, desde que iniciamos la campaña, he estado en Tacuarembó, en Artigas, en Paysandú, en Colonia, en Maldonado, en Canelones, en una cantidad de lugares, en Montevideo, yo que sé, he andado por todos lados y encontré gente con preguntas, con dudas sobre algunas cosas, con falta de información, porque a veces no tienen cómo informarse, pero no me encontré ninguno de esos rayados que dice el reclame, la propaganda. Así que yo no estuve de acuerdo que la pusieran así. Me parece que nosotros siempre hemos estado dialogando con la gente, incluso tuvimos una consigna muy linda en un momento que decía el MPP te escucha, y después, Esto pretende ser algo similar, pero con otro encare. pero no, Porque pretende ofrecen ir a ser, la casa de la gente, ¿no? claro, es como personalizado, porque el MPP te escucha, íbamos a los barrios, a los lugares así, después vino una segunda etapa que era el MPP te responde, porque a veces cuando la gente te hace un planteo, en el Claro. momento tú no tenés cómo. Esto lo diseñaron para que el candidato que apoyamos nosotros, que es Alejandro Pacha Sánchez, vaya directamente a hablar con la gente. Yo creo que como es una interna, se puede hacer porque es menos gente, pero si no sería totalmente inaccesible. Aparte no queda muy claro si es el descontento de la gente con el gobierno del Frente Amplio, si estamos en una interna del Frente Amplio o con el manejo dentro del Frente Amplio. Yo qué sé, yo ni sé lo que le han planteado, y descontento uno puede estar con muchas cosas, porque además, primero, en este mundo no existen las unanimidades, y bienvenido sea que sea así, porque es la diversidad lo que nos da la riqueza. El, el Frente Amplio es justamente eso, unidad en la diversidad. Es decir, para sacar posiciones, para elaborar programas, para hacer planteos, todos dejamos alguna pincha por el camino. Pero No ahora, hay nada 100 a 100. Y después, en la gestión del gobierno es lo mismo, porque se hace lo que se puede, no lo que se quiere. A veces tenemos limitaciones constitucionales, a veces tenemos limitaciones económicas o limitaciones del momento político o circunstancias. Por ejemplo, ¿quién iba a pensar a principio de año
que iba a haber una contingencia climática como el tornado de Dolores y las inundaciones feroces que hubieron, si bien siempre tenés contingencias previstas de esa magnitud, donde tenemos que hacer de 0 300 viviendas. Era imprevisible. Entonces, yo puedo estar descontento con que trasladaron rubros de acá para allá, es verdad, pero bueno. Ahora, Lucía, cuando uno escucha esa propaganda, lo primero que le viene a la mente es el descontento, canalizar el descontento que existe, y acá lo llevo a la rendición de cuentas. El descontento manifiesto, que hasta la derecha se ha subido a ello, porque acá estuvo el senador Luis Alberto Heber, hablaba del mismo tema, de que se le saca la masa salarial a los empleados, aunque ganen 200, 300, es solo a los empleados que se les saca la mayor parte para este ajuste fiscal. Entonces eso genera descontento. Nosotros habíamos propuesto, nosotros negociamos varias cosas con el presidente, con el equipo económico. En primer término negociamos desde qué franja hacia arriba y eso salió como lo habíamos planteado. Después nosotros le planteábamos que en vez de poner la carga o la totalidad de la carga a las franjas más altas, se la pusiéramos al capital. El argumento que tiene el gobierno, todo esto es discutible. Y yo creo que hay que tomárselo con la calma de lo discutible. Por eso no me gusta la publicidad que están haciendo. Claro. Pero esto fue lo que siempre se reclamó del Frente Amplio, ¿no? Esto fue lo que siempre se reclamó dentro del Frente Amplio. Sí, sí, que el temor que tiene el equipo económico lo manifiesta y es opinable, pero hay que escucharlo, es que con eso podamos correr algún capital y entonces comprometer alguna fuente de trabajo en un momento que en el seguro de paro tenemos 28.000 personas. Entonces, claro, son decisiones de balanza de precisión, que son difíciles. Pero no va con la pero filosofía. Nosotros eso lo planteamos incluso de dónde, y bueno, y vamos a seguirlo conversando ahora en la instancia de la rendición de cuentas. Claro. Pero no creo que la publicidad, esa se refiere a la rendición de cuentas. No, por supuesto, por el descontento, el tema descontento. La habían pensado mucho antes, claro, porque decían que había gente que se había retirado de la militancia más activa porque estaba desconforme. Bueno, yo no lo creo, claro, porque nadie tiene la utopía tan grande en la cabeza de pensar que uno llega, pone un programa sobre la realidad y está todo hecho. Eso sería es una fantasía. Que se pueda coincidir o no con las prioridades, estamos de acuerdo, porque por eso te digo, las miradas son diversas. Y yo creo que a la larga, cuando logramos mirar en perspectiva real, como se llama el programa, vemos que algunas decisiones fueron acertadas, aunque en el momento no le vimos la dimensión, y otras capaz que no fueron tan acertadas, porque somos seres humanos gobernando, ¿entendés? Entonces, yo creo que la cosa va por ahí. Si yo hubiera preferido grabar más al capital que a los salarios. Ahora, un salario un salario de 200, 300 mil pesos puede pagar un poquito más, un esfuercito más. Eso sin duda, no y eso nada. Iría dentro de la frase del Frente Amplio, de la consigna del Frente Amplio, de aquello de que pague más el que tiene más. Claro. Pero también dentro del Frente Amplio siempre se habló de el capital, de los grandes empresarios, el IRAE, que cuando se bajó del 30 al 25... Pero la objeción que nos ponía Economía era esta que yo te digo, y bueno, uno por lo menos tiene que pensarla. Yo creo que de todos modos hay determinados lugares. Por ejemplo, el impuesto que se le cobra a los dividendos que se sacan al exterior, que de un 7%, nosotros proponíamos pasarlo a un 12%, o por lo menos por un tiempo a un 12%. Perdón, usted está hablar de qué otros lugares podríamos sacar cierto dinero. ¿Hacemos una pausa? Bueno, así entramos de lleno en torno a la parte impositiva o este ajuste fiscal que se ha planteado por parte del gobierno. Pero Lucía, previo a esto, ¿qué hay con respecto a la campaña entonces de la interna del Frente Amplio? ¿De qué manera ustedes apoyan a Sánchez? Nosotros tenemos nuestra concepción es que no se puede confundir gobierno con partido,
porque cuando se te superponen te pasa lo que le pasó al Partido Colorado. Perdés el gobierno y se te hace bolsa el partido. Entonces queremos que estén bien definidos los roles, el rol del gobierno y el rol del partido. Para el partido lo queremos fortalecer y queremos tenerlo permanentemente movilizado y comunicado con la gente. Creemos que por momentos estamos incomunicados. Entonces para eso planteamos un diseño de conducción del frente y un poco es esa la polémica de la interna. Las elecciones son El 24 de julio. 24 de julio. Y es a padrón abierto. Es a padrón abierto con adhesión simultánea. Es decir, todos los frentamplistas que anden por allí, gente que haya votado al frente, o gente que quiera adherir al frente y tenga más de 14 años, con la cédula de identidad, puede ir, va a haber muchos locales, se van a publicitar, puede ir a votar. Entonces, ¿qué es lo que se vota? Se vota la presidencia del frente, para la cual hay 4 candidatos, que son el que apoyamos nosotros es Alejandro Pacha Sánchez, pero está Roberto Conde, está Pepe Bayardi y está Javier Miranda. Después hay que votar una lista que son iguales a las listas de las elecciones nacionales, ¿no? Porque esa es la integración del plenario nacional. Y a su vez ese plenario tiene la integración de compañeros de las bases del movimiento, que es una plancha donde se marca, uno puede decir, bueno, no conozco a ninguno, puede no marcar ninguno, pero también puede informarse con gente conocida. Y a nivel departamental es el mismo esquema. Se elige una conducción departamental con su mesa y su plenario. Hacemos la pausa y hablamos de este ajuste fiscal, que antes era una palabra que incomodaba mucho, pero en definitiva se está ajustando esa parte. Ya volvemos. Continuamos dialogando con Lucía Topolansky. Lucía, decía esa palabra que antes incomodaba tanto, el ajuste fiscal. Pero bueno, ajustes hay. Usted decía que podría haber de otros lugares donde sacar. Sí. Ponía un ejemplo. Nosotros, en realidad, a mí la palabra no me preocupa demasiado. Danilo la llama consolidación fenómeno. En realidad no creo que pase por ahí el asunto, sino pasa por lo siguiente. Esta rendición de cuentas que nos presentaron, que tiene 300 páginas de exposición de motivos, hace un análisis de lo que está pasando en el mundo, a lo que se agrega, porque la rendición llegó antes, esto del Brexit y todo lo demás, ¿no? En la región, y cómo eso impacta en un país pequeño, tomador de precios, etcétera, como es Uruguay. Ya nosotros esto lo habíamos previsto, porque si bien los programas se hicieron a 5 años, el presupuesto se hizo a 2. El año que viene tenemos de vuelta presupuesto. Pensando que la situación no estaba tan clara como para hacer un presupuesto a 5. Ahora, entonces, la derecha dice que ellos avisaron y avisaron y avisaron y dijeron, se les avisó en el Senado, se dijo que este presupuesto no estaba haciendo con los números reales, que iba a ser peor. Sí, la derecha dice eso, dice que tenemos que tener una regla fiscal, nos da un montón de consejos. Sin embargo, en un momento dado, esa oposición fue la que llevó en el 2012 el país a la derrota. Así que, si eran tan lúcidos, podrían haberlo aplicado en aquel momento. Es decir, yo los escucho, pero es todo relativo, porque me dicen una regla fiscal. Tuviste un año de bonanza, guardá plata para el otro año. Nunca lo hicieron. Y además, yo puedo ir a eso, pero cuando yo ya tenga cumplida la regla social. Porque mientras yo tenga una cuestión social urgente que atender, no hay regla fiscal que va. No le puedo decir, espera el quinquenio porque en el otro quinquenio te lo arreglo. Eso no va en la política real. Entonces, nosotros, en los 3 periodos que llevamos, todavía vamos en el primer tercio, hemos tratado de
de hacer avanzar el país en un montón de cosas que eran imprescindibles y de las más variadas, porque no solo es la cuestión social. Por ejemplo, el cambio de la matriz energética, toda la fibra óptica que se puso en el país, una cantidad de cosas fundamentales para el desarrollo, para dejar las bases del desarrollo de este país. Ahora, para eso hay que invertir y hay que gastar. Yo creo que la única discusión, la única, es si tuvimos que gastar tanto en tan poco tiempo o si se podía haber diferido un poco más en el tiempo. Pero que había que gastar, porque yo recibí unas empresas públicas que estaban en la lona, un instituto de colonizaciones que estaba en la lona. Y entonces las herramientas que yo tenía para poder tirar de la economía, en medio de eso está la pérdida de ANCAP también, ¿no? El manejo de ANCAP. Sí, sí, pero ANCAP era una... Hay que leer las actas de la comisión investigadora cuando explican, Tierno Abreu y algunos que fueron, explican que en la ruina, por los negocios de Argentina, todo lo que pasaba en ANCAP. Bueno, se reflotó, esos negocios se arreglaron todos, ya no hay esa pérdida colosal, pero todo eso suma y suma, que va, pero además... había inversiones que eran absolutamente necesarias. Primero, ALUR. Nosotros en la campaña electoral le dijimos a Bella Unión que le íbamos a restituir la posibilidad de la caña, porque había quedado demostrado que no había ninguna otra producción agrícola que absorbiera tanta cantidad de mano de obra como la caña. Y ese era el único punto del país donde se puede hacer caña agrícolamente. Y eso suponía el ingenio. Porque puedo plantar caña, pero ¿dónde la proceso? No la puedo trasladar kilómetro y kilómetro. Entonces, nosotros podríamos haber ido por el camino más sencillo, decir, bueno, le doy un préstamo fuerte a Calnú, pero Calnú ya había demostrado que fracasaba. Entonces decidimos hacerlo público. Y eso es ALUR. Y después toda la inversión que vino en Bella Unión. ¿Era necesaria? Sí, era necesaria. Estaba sumergido socialmente, ¿no? Totalmente. El bioetanol, en su momento, cuando se pensó, el precio del barril de petróleo estaba a 120 y la mezcla era necesaria. Ahora, por circunstancias geopolíticas del mundo, Estados Unidos y Arabia Saudita se propusieron atacar a Rusia y la forma de atacarle era tirarle el bloqueo y tirarle abajo el petróleo. Pero le pegó hasta a Noruega. No solo le pegó a Venezuela, le pegó a Noruega, le pegó al fracking de Estados Unidos, le pegó a Ecuador, le pegó a Brasil y también nos pegó a nosotros, porque entonces nosotros lo que tuvimos que hacer fue reducir la producción de bioetanol a lo mínimo, pero mantener la posibilidad. Porque si no mantenés la posibilidad, como el precio no va a quedar siempre allá abajo, el día que se te dispare vuelta tenés una posibilidad. Claro. Era necesario lo de Paysandú, el lugar de mezcla, la calera de Paysandú. Era necesario como el pan la desulfurizadora. Es una de las obras de medio ambiente, junto con el saneamiento, más importantes que se hicieron, porque ese azufre no lo estábamos respirando. Pero además, los vehículos modernos no te aceptan ese combustible. Entonces, no lo haces, tenés que empezar a importar. Cerrás la planta de La Teja, te quiero ver con eso. Es decir, nosotros somos defensores de la empresa pública, no privatizadores. Entonces, por eso digo que la única discusión es si lo tendríamos que haber hecho tan concentrado en el tiempo. Porque no es pérdida, es inversión que amortizás. Toda inversión, la que haces en tu casa, en un estudio de televisión, en cualquier lado, tiene un tiempo que aparece en rojo en la contabilidad, pues se amortizó. Entonces, ahora en este ajuste fiscal, ¿hay otros lugares donde se puede sacar, entiende usted, que podría... Sí, nosotros pensamos que hay un acuerdo que algunos no se toca esto? Impuestos, algunas cosas que se pueden ajustar y pues se podría haber evitado eso que se dio con los salarios más altos, o para evitar las transferencias, algunas transferencias que se hacen que se pasa un programa de un año al otro.
Por ejemplo, en lo que te digo, en lo que pagan los dividendos que se sacan del país, en las transmisiones patrimoniales, en las herencias que pagan una cuota plana. Es decir, vos heredás una casita diminuta en La Teja y pagás lo mismo que si heredaras una mansión en pleno Borlero. Nosotros pensábamos que la reducción del 2% del IVA, que es una muy buena medida, que viene esta rendición de cuenta, como todavía no está universalizada la tarjeta, y la prueba está que lo de las estaciones de servicio lo relativizaron, Sí, lo hicieron hubo que más esperar. despacio. Se podía aplazar 1 o 2 años y ahí tenías una plata también. Es decir, hay una serie de medidas que se las dimos por escrito al ministro y se las dimos también al presidente, pero ellos que nos explicaban es que preferían que fuera en un solo lugar, algo de eso. Bueno, son miradas, son cosas discutibles, es la diversidad del frente. ¿Hasta dónde se llega, Lucía? Vázquez dijo el otro día en el Consejo de Ministros, ante una nota que le hacía a la prensa, hay un acuerdo con el Frente Amplio, con el secretariado, con el Frente, esperemos que se cumpla ese acuerdo, pues los acuerdos están hechos para cumplir, como decía Sereñi. Es decir, No, el está acuerdo bien. está, ¿cuánto se En el puede hacer en el acuerdo, Parlamento? cuando Tabaré, hacemos el acuerdo con Tabaré, una de las cosas que nosotros transamos, de donde, es decir, el gobierno nos aceptó que el cobro del impuesto fuera de 50.100 para arriba, que se dividiera esa franja en dos, etcétera, etcétera, pero propuso que lo que no se recaudaba abajo fuera para arriba. Bueno, ahí transamos nosotros. Después, bueno, nos explicaron otras medidas que estábamos de acuerdo, como la reforma a la caja militar, el impuesto a las jubilaciones militares y otras cosas. Lo del IVA, les hicimos este señalamiento que estábamos preocupados porque no todo el mundo tienen no hay cajeros tampoco disponibles, nos No, explicaron una serie de en el medidas interior sobre todo, ¿no? en relación a los cajeros y a los POT, porque también el feriante lo tenés que incluir en ese sistema. Entonces por eso decíamos, bueno, se puede postergar un poco más y ya tenemos desplegado todo el sistema. Y al final el presidente nos informó que no se hacían transferencias ni en la salud ni en la educación, ni en la ciencia, tecnología e innovación. Bueno, pero al final de la reunión nos dijo, pero esto se cierra el lunes en el Consejo de Ministros. Es decir, que todos los que fuimos ahí sabíamos que la última palabra la tenía el Consejo de Ministros. Y en el Consejo de Ministros, en realidad, Tabaré cometió un error que después lo reconoció, nos lo avisó. Las transferencias que no se hacían eran las de ciencia, tecnología e innovación. Bueno, eso generó una visión distinta en la rendición de cuentas, pero eso no quiere decir que la voluntad de trabajar y sacarla rápido no siga permanente. Ese compromiso sigue permanente y algunas cosas nosotros trazaremos y otras no. Y ahora nosotros lo que tenemos que hacer es estudiar, ponernos las pilas, porque fíjate lo siguiente. Yo tengo X cantidad de programas que transfiero de la educación o de la salud. Vamos a poner un número arbitrario, ¿no? Que fueran 15 programas, que lo transfiero de año. En vez de hacerse este año, se hacen al siguiente. Que una de las dudas que nosotros teníamos era la capacidad de ejecución. Entonces yo tengo que ver esos programas, porque no es lo mismo la creación de un bachillerato tecnológico, que lo preciso como el pan, que la refacción del edificio del Codicen, que en realidad lo puedo postergar un año. ¿Entendés? Son cosas distintas. Sí. Entonces primero tengo que analizar cuáles son los programas. Después, y lo mismo en la salud, después tengo que ver de los lugares donde yo tengo lo que le llamábamos, siempre le llamamos la bolsa de la plata, buscar qué otra financiación le puedo dar y hacerle la propuesta y trabajar. No pasa más que por ahí. Y además no tiene ese escenario de drama que se le quiere presentar. No tiene. Porque además que esto quedó coincidente con una realidad que es distinta. Es decir,
La Central Obrera hace un paro general mañana, pero Este el miércoles. tema fundamental es la negociación salarial, no es la rendición de cuentas, eso va en el paquete. Claro, Porque eso la es, preocupación mayor era el asunto del IRPF. Entonces, yo creo como claro, a veces se junta todo, parece que es una todo se gran mezcla, bola. claro. No es así. La negociación salarial nosotros no la discutimos con el presidente. Le planteamos que estábamos preocupados de eso, pero no fue un motivo de discusión. Ahora, el Ministerio de Trabajo no ha parado de trabajar. Sin duda. Lucía, la caja militar no está dentro de la rendición de cuentas, pero se está tratando. Hacemos una pausa y en el próximo bloque hablemos sobre Bueno, este punto. ¿cómo no? Ya volvemos, seguimos dialogando con Lucía Topolansky. Lucía, hay muchos temas para hablar, ¿no? Uno se pone a pensar mientras va hablando y es un gusto hablar con usted porque dar la visión, por lo menos del gobierno, de lo que se tiene, porque hay muchos escenarios, ¿no? Uno lo ve de afuera Sí. de una forma, se pinta desde distintos sectores del Frente Amplio de una forma, desde afuera de la derecha también, es decir, en la prensa nos vamos nutriendo de distintos enfoques y bueno, es necesario tenerlos todos. Como usted decía, el tema del paro de mañana, la pauta salarial no pasa, el tema del acuerdo salarial no pasa por el Parlamento. No, por más que el Ministerio está trabajando muy duro, ¿no? El Poder Ejecutivo define la pauta, después están todas las negociaciones. Nosotros, de todos modos, como tenemos la obligación de mirar el panorama completo, habíamos mirado eso. Y bueno, pero la iniciativa está en otro lado. Pues la queja es la pérdida que puede haber de salario en torno al tema, ¿no? Pero Lucía, El problema es que no se pierda ni derecho ni salario real, ese es el tema. Pero también tenemos y el equilibrio donde está, que no se pierdan fuentes de trabajo. Claro. ¿Entendés? Es un equilibrio muy difícil. Sin duda. El tema de la caja militar. Sabemos que el presidente de la República se reunió con los comandantes. Sí. Hay un déficit muy grande. Bueno, la caja militar es una... Nosotros hemos venido modificando todas las cajas. Se ajustó el BPS, se ajustó la caja bancaria, la profesional, la policial. Y va quedando la caja militar, que no era sencillo ese hueso, era un hueso duro de roer. Esto venía de muchos gobiernos atrás. Bueno, el déficit es de 383 millones de dólares de rentas generales, porque yo tengo un activo por cada 4 pasivos. Y en realidad es al revés que tendría que tener la ecuación. 4 activos por pasivo. ¿Y por qué lo tengo así en esa caja? Porque el retiro es a otras edades de los militares. Pero además hay otros. La tasa de reposición es 100%, se le sube un grado. No a todos, ¿no? Bueno, estamos hablando de la oficialidad, no de la tropa, que la tropa son los funcionarios públicos más de menores sueldos del Estado. Se han mejorado, pero todavía son los menores sueldos. Entonces, yo no puedo tener ese desequilibrio donde yo tengo 50 y pico de oficiales jubilados y 20 y pico de oficiales en actividad, porque no me cierra la cuenta. Entonces, yo tengo que buscar una reforma de modo de equilibrar esa cuenta. Esto no puede ir por rendición de cuentas por una razón constitucional, tiene que ir por ley aparte. Pero fue anunciado porque es parte del complejo económico. Y a su vez, lo que sí yo puedo poner por rendición de cuentas, porque las jubilaciones militares no pagan IAS tampoco. Entonces tengo que mirar esas cosas. Es decir, de lo que se trata es que todos los orientales, seamos civiles o militares, seamos del BPS, de la caja notarial o de lo que fuere, estemos en igualdad de condiciones. En lo personal, si me preguntás a mí cuál sería mi ideal, mi utopía, una sola caja. Esto de diversidad de cajas mella un poco la cuestión de sistema solidario, intergeneracional. Claro, pero bueno, eso es lo que tenemos. Pero bruto que lo diga, ¿no? Pero el hecho acá es que si es 1/4,
un activo y 4 pasivos, esa diferencia, por más que la oficialidad no son todos los que se van con el 100% y no todos alcanzan lo mismo, pero esa diferencia la paga la sociedad en su conjunto. Claro, la pagar rentas generales. Y la mayor gasto de rentas generales, que es la recaudación de los impuestos, para que la gente lo entienda con sencillez, ¿no? Se recaudan impuestos para que funcione el aparato del Estado y los servicios que el Estado brinda. Muy bien. Eso se llama rentas generales, ¿no? El mayor gasto que tiene rentas generales son las transferencias a la seguridad social. Es decir, le transfiere al BPS y le transfiere a la Caja Militar también. Entonces, esas transferencias tenemos que tratar de que sean las menores posibles. Eso nos cuesta más que los intereses de la deuda. Para poner una idea comparativa, ¿no? Si nosotros todavía no hemos logrado un sistema, porque nosotros podemos llegar a tener 4 activos por pasivo, pero tienen que hacer a su vez activos con buenos trabajos, de modo que su aporte fuera bueno. ¿Entendés? Eso es lo intergeneracional. Además el BPS, en el caso del BPS, por ejemplo, da un montón más de prestaciones a la discapacidad, el seguro de paro, etcétera, ¿no? Entonces, todas esas cosas se han venido mejorando muchísimo porque la misma administración del hoy ministro de Trabajo, de Ernesto Murro, fue excelente. ¿Y la idea de la Caja Militar cuál es? ¿De qué forma? La idea, yo no he visto el proyecto, ¿no? Es una reforma que permita que ese retiro tan jóvenes, se retiran muy jóvenes, puede haber un cierto tipo de reciclaje, de modo que la edad de retiro se aproxime más, por lo menos, a la edad común de retiro, de modo que el desfasaje no se dé. Es verdad, por ejemplo, los maestros y los profesores se retiran antes, pero el aporte que hace la enseñanza pública, porque la privada no hace aportes patronales, es un subsidio que tiene, es del 19%. Es alta porque se retiran jóvenes, pero acá el aporte no es así. Entonces no sé cómo será el mecanismo que van a plantear, porque yo el proyecto no lo vi, pero lo que se trata es de compensar. Bien. Además nosotros encontramos, basta que viajemos un poquito por el mundo, encontramos, por ejemplo, la compañía, no estoy haciendo propaganda, sino que al Tano le traigan alguna publicidad. La compañía Copea vuela con pilotos retirados uruguayos cantidad, que nosotros lo formamos. Formar un piloto es una profesión cara. Sí. Dan un tiempo, y algunos que los queremos para el Instituto de Meteorología, porque somos muy buenos meteorólogos, sobre todo los de la aviación, claro, no les conviene, porque entonces nosotros tenemos que equilibrar esas cosas, porque en la sociedad todos tenemos que poner algo para que el todo funcione mejor. Y está todavía el tema, hablando de la previsión social, de los llamados cincuentones. Bueno, eso tiene que ver con el tema de la SAFAP. Nosotros, esto me viene bien aclararlo, porque el otro día estuve en un barrio y había una confusión entre si cincuentones era aquel que pierde el trabajo, por ejemplo, a los 45, y es la franja más difícil para completar la razón jubilatoria. No estamos hablando de eso. Eso sabemos que es difícil y hemos levantado los topes en algunas cosas para ayudar. Y, por ejemplo, la invención del monotributo tiene que ver con eso, para poder completar la causal jubilatoria. Y los cincuentones perjudicados por la SAFAP. Por la SAFAP. Nosotros que se obligó en su momento a que se afiliaran a la SAFAP. Ariel de Abril ahora en estos días dijo que en realidad ellos habían calculado 65, pero es 60 la edad jubilatoria. Hasta que no lo cambiemos. Entonces, esa gente que todavía no está bien preciso cuántos son ni cómo es la escalerita de que se van a ir jubilando. En 51 estoy, que me cuenten. Queda perjudicada a veces en alguna cifra importante, ¿no? Entonces, yo personalmente he estado estudiando el tema, me lo plantearon varios, no son sencillos los temas jubilatorios, más
está una discusión de fondo, si AFAP sí, AFAP no, pero no se puede mezclar en este momento, porque un sistema que se impone, finalmente no es tan sencillo revertirlo. En lo personal pienso que debería ser voluntario el tema de las AFAP, Claro. pero lo podés hacer de un lugar hacia adelante. Este Bueno, grupo estaría perdiendo más de un 40%. ¿eh? Este grupo estaría perdiendo más de un Sí, 40% algunos al más, momento de jubilarse, ¿no? otros Un menos, promedio. ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ser un sacrificio de tres partes. Algo tiene que poner el BPS, algo tiene que poner la SAFAP y algo tiene que poner el El jubilado. perjudicado. Y con eso vos no solucionás, no es la justicia plena, que no sé si existe en este mundo, pero achicás. Lucía, hay mil temas, como le decía hoy, la reforma constitucional que propone el Frente Amplio. ¿Es el momento? ¿Qué tipo? Hacemos la pausa y entramos al último bloque de Bueno, Perspectiva cómo Real. no. Último bloque de Perspectiva Real con Lucía Topolansky. Lucía, usted desde el principio, el MPP por lo menos, habló de una reforma constitucional, Sí. de la campaña electoral. Sí, Ahora se aprueba el fin de semana pasado en el plenario. sí. ¿Es momento, primero que nada, es momento con la discusión que Bueno, hay, cómo estamos? una reforma constitucional es algo complejo porque es la carta, el pacto social más importante que tiene un país. Pero este pacto social que nos rige, que data del 66, que tuvo algunas modificaciones electorales, sobre todo en el correr del tiempo, no recoge una cantidad de cosas que han sido nuevas. No recoge nada del tema medioambiental, de derechos nuevos que han aparecido. Lo que dice de la salud no tiene nada que ver con lo que está pasando en la salud. La descentralización es muy poco lo que tiene. Entonces, que hay una necesidad de un ayornamiento de la Carta Magna, para mí no cabe en duda. Segundo, la propia Carta dice cómo se puede reformar. Bueno, lo que nosotros aprobamos es desatar el procedimiento. En nuestro sector lo que pensamos es que ahora hay que hacer un trabajo con la sociedad civil organizada, escucharla e incluso hasta hacer una encuesta para saber qué receptividad hay a esto para después resolver el camino y el momento. Ahora, el texto todavía hay que terminar de afinarlo. Se desató el tema. Vamos a hacerlo. Hay seguridad de que se quiere hacer, por lo menos. Sí, sí, hay una Hay bloque mayoría, temático. no hay unanimidad, hay una mayoría fuerte y hay una cantidad de puntos acordados, pero faltan puntos por acordar, el camino exacto y el momento. Son dos los caminos que pueden haber, ¿verdad? Sí, sí, puede ser por firmas, puede ser por constituyente. ¿Y usted es tan propenso a los constituyentes como mantenían el MPP? Depende del momento político. Este no es. No sé, este momento político no nos gusta mucho para constituyentes porque supone una elección donde uno tiene que elegir los constituyentes con sus suplentes. 160, Después, ¿no? 160 personas. Sí, no, el doble porque tienen suplentes. Después viene un periodo que tiene la constituyente para laudar. Puede laudar un proyecto en mayoría y otro en minoría, o dos en minoría, ¿no? Después de eso viene un plazo para plebiscitar ese proyecto y finalmente es la gente votando la que define. Entonces, estamos... El país no está en este momento como Sí, para... no, lo más embromado que yo veo es que se nos superpondría con el proceso electoral. Yo creo que para convocar una constituyente tiene que ser tener un proyecto pronto cuando arranca un periodo. Y ahí, el 2 de marzo, largar el proceso. De inmediato, ¿no? Eso para mí sería
Si no, hay que ir por los otros caminos que prevé la Constitución. Ahora, Lucía, es decir que este plenario no definió o no se definió en el Frente Amplio que va a ser durante este periodo de gobierno. Es que se va a tratar de reformar, puede ser en el otro, por lo que usted dice entonces. A su gusto, ¿no? Eso yo no lo puedo afirmar ni una cosa ni la otra porque no lo hemos definido. Lo que definimos fue ponerle polenta a este trabajo que se vino haciendo, ponerle más peso político, es decir, los juristas son imprescindibles, pero la mirada política es sustancial, ponerle más peso político, desbrozar algunos puntos que todavía están para afinar el proyecto. Sí, sí. El proyecto. Y después discutir la vía que se toma y el momento. Entonces ahí tenemos que todavía digerir bastante. Pero si no lo hacemos así, si el otro día no se tomaba esa decisión, esto seguía estando en una intención, en una nebulosa. Si el plenario del 10 de septiembre u otro plenario después define, bueno, este es el texto, lo cerramos acá, este es el camino y esta es la fecha, y esa fecha cae en el otro periodo, bueno, se hará así, pero claro, lo que no podemos es definir eso sin tener el texto. Claro. Lucía, en materia internacional, Mercosur, está Uruguay ante un planteo ahora, la entrega del Mercosur como presidencia pro tempore a Venezuela. Tabaré Vázquez ya dijo que él la va a entregar a Venezuela. La situación en Venezuela es lo es que complicada, corresponde. ¿no? Usted de Venezuela conoce mucho. Recuerdo, mire, vamos a hacer un paréntesis. Recuerdo que en una de las visitas de Vázquez en el gobierno anterior a Venezuela, nos encontramos con usted y con Mujica en Venezuela, que estaban viendo llevar unas vacas a una zona, sí, hacer una mezcla en Táchira, sí, a llevar vacas lecheras Uruguay de acá para tratar de lograr cruzarlas en Venezuela con el ganado que se había de montaña para poder dar más leches. ¿Se logró algo de eso? Bueno, ellos formaron allí a una altura de la montaña que tiene un clima que podría ser templado, una microcuenca lechera, pero de ahí a tener una lechería del porte con Aproles tan lejos. Y eso funcionó, sí. Es decir, ustedes estuvieron muy metidos en toda la interna de Venezuela, ¿no? Conocen cómo es. Maduro no es Chávez, por supuesto. Pero en este momento político de Venezuela, nosotros pensamos lo que el otro día se hizo pública, la carta que Mujica le había mandado a Almagro, y nosotros tomamos eso como posición del MPP. Y pensamos eso. Primero, hay que respetar la soberanía y la autodeterminación de Venezuela como de cualquier otro país, ¿no? Me puede gustar lo que pasó en Inglaterra o no, pero es la autonomía de los ingleses. Exactamente lo mismo para mí. O lo que puedan decidir los brasileños. Sí, Brasil con Dilma, sí. Entonces, eso primero. Segundo, en esa carta Pepe dice, se precisan más albañiles y menos jueces. Es fácil juzgar situaciones, pero hay que meterse en los pies de quien está construyendo. En un país que no pudo superar, y ellos son netamente conscientes de esto, el depender de la renta petrolera. Hay un excelente libro de Ali Rodríguez, que creo que es uno de los venezolanos que sabe más de petróleo, y no sé si del mundo que sabe más de petróleo, en donde se plantea todas las dudas que generan la renta petrolera. Entonces, el desafío, ellos desarrollaron un montón de cosas y sobre todo hicieron una fantástica inclusión social. Hay que ver que había miles y miles de venezolanos excluidos, que todavía los que tenían la sartén por el mango le llamaban los escuálidos, así despectivamente. Bueno, el haber colocado en esa gente que vive en los cerros, haberles llevado la luz, el agua, el aéreo carril, haberle puesto un centro comunitario con salud, con conexión a internet, es un salto brutal. Fracasó o no pudo desarrollar todo lo rápido que se quiso en el plano de la despensa del país. Un país acostumbrado a comprar siempre la comida, le costó dar el salto y no lo pudo, porque Venezuela es un país tremendamente fértil. Vaya, hay que leer la historia de los llaneros. Desapareció la agricultura y desaparecieron los llaneros, los personajes también desaparecieron. ¿Tá? Entonces,
Este, nosotros creemos que ahí, bueno, ahí hubo un problema. El petróleo fue una oportunidad y fue también un castigo. Tiene reservas para 300 años, es un bocado de cardenal. Claro. Entonces, por eso suceden las cosas que suceden en Venezuela. Y además los caribeños, porque nosotros somos rioplatenses, andamos con la pálida al hombro, somos tangueros, tenemos la nostalgia, menos grises, ¿no? Esa es la nuestra. La selección ahora no le fue bien y ya estamos con el alba por los pies, aunque en las eliminatorias vayamos primero, nos pasa eso, ¿no? Sin embargo, el Caribe es un lugar colorido, más estridente, con más alegría, más extremo. Lo tenemos que entender en la clave del Caribe, porque cuando lo graficó Pepe un día que el presidente Maduro dijo, bueno, voy a tener que sacar las milicias, esto, lo otro, y el dirigente de la oposición, Capriles, le contestó, sacá los tanques, los aviones. Bueno, están locos como una cabra, dijo Pepe. Ese los englobó, porque ese diálogo nosotros no estamos acostumbrados acá. No nos hablamos así entre las partes. Bueno, nosotros por eso nosotros apoyamos la decisión de UNASUR. 3 presidentes mediadores, bien distintos, porque no tienen nada que ver uno con otro, y que trabajen en acercar las partes, en que los procesos se vayan cumpliendo y en que la propia Venezuela, sin injerencias de ningún tipo, ni físicas, ni verbales, ni de juzgamiento, ni de nada, puede resolver su problema. Lucía, muchos temas quedan en el tintero, pero ya volveremos a conversar más adelante. Muchas gracias por esta hora junto a nosotros y poder hablar de estos temas y otros que han quedado en el tintero, como por ejemplo este proyecto de ley importante para algo que se viene, que hemos estado tratando en este programa, que es el próximo año la reforma dentro del proceso penal, ¿no? El Código del Proceso. El Código del Proceso Penal en el Senado lo aprobamos mañana y es muy importante, como tú dices. Y a la gente le quiero decir, el 24 están todos invitados, todo el que se sienta frente amplista, amigo nuestro que quiera participar, ese día puede votar. Lucía, muchas gracias. Nosotros en 7 días estamos en Perspectiva Real.